Aló, aló. Bueno, chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio para ser también como cumplidos pues con el horario, respetando pues al invitado. Primero que todo pues agradecerle la presencia, agradecerle pues el espacio, al profesor Jesús también agradecerle por esto y al invitado Juan. Y yo me presento, soy Oscar David Correa Nao, lidero el programa de emprendimiento de la Universidad EIA y actualmente pues llevo en la organización 9 años haciendo todo este tipo de eventos y el sentido es que ustedes empiecen a tener también como una mentalidad hacia el emprendimiento, hacia la innovación, que ustedes en los semestres donde estén empiecen a visualizarse también como futuros emprendedores o intraemprendedores. Hoy en día las organizaciones es muy importante que haya innovadores porque las organizaciones se están transformando continuamente. Hoy justamente vamos a hablar del caso de Microsoft, de un tema de transformación cultural. Y esto lo hemos denominado Launchpad. Launchpad es como la plataforma donde se lanzan los cohetes y esta es una plataforma donde queremos lanzar varias iniciativas de egresados o aliados estratégicos de la universidad y hay 4 módulos que estamos explorando. El primero tiene que ver con ideación, ya la hicimos el mes pasado. La segunda tiene que ver con todo el tema de expansión y crecimiento. La tercera con el tema de operaciones y el cuarto con un tema de financiación. Entonces están también cordialmente invitados a las próximas charlas que va a ser pues muy interesante. Y acá hoy nos está visitando Juan Carlos Arias. Él hace parte del equipo de Microsoft Colombia. Él es el Technology Strategist pues como tal de Microsoft. Él es ingeniero industrial, también tiene una certificación en PMP y ha liderado pues como todos estos procesos en la organización. Y un poco de historia, pues él no la va a ampliar ahorita, pero Microsoft, tal vez todos ustedes han escuchado hablar de ella, es una empresa que inclusive nació como un emprendimiento y hoy en día lidera el top 10 de las empresas más valiosas del mundo. Entonces es un logro también muy importante y es un honor pues tenerlo acá como invitado. Bienvenido, Juan. Gracias, Oscar. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Cuando uno habla de Microsoft hay muchas historias por contar, pero también hablaba con Oscar de las historias del por qué estamos aquí. Primero, soy un convencido de que el futuro está en las universidades, de que lo que pasa en las universidades es lo que va a formar el Medellín y el Colombia del futuro. Hace mucho rato vengo apoyando a la universidad en diferentes tipos de conferencias y tertulias, y de hecho hay una anécdota que le contaba a Oscar. Hace unos 6 años que regresé a vivir a Medellín, vinimos aquí a una convocatoria de SWAT. 4 personas, como ustedes estudiantes, creo que te alcanzaste a dar cuenta, fueron vinculadas a un programa de SWAT en Microsoft. Hoy uno de ellos trabaja en una firma en Canadá, desde Medellín, es muy teso en Power Platform, una de las líneas de plataformas tecnológicas de nosotros. Hoy otro es quizás uno de los mejores arquitectos del mundo de Azure. Otro está en una firma de seguridad, se aisló de Microsoft, pero muy pilo. Y el otro también hace parte de un equipo comercial de una empresa para Colombia en los ecosistemas de plataforma de Microsoft. Es una plataforma gigante cuando uno empieza a entender lo que pasa en las universidades y encontrar el talento que hay allí. La idea es que sea una tertulia muy rápida. Uy, creo que nos devolvimos un par de slides atrás. Pero yo creo que importante es lo siguiente. Si pensamos en que 2 compañías están en el mismo momento de la vida, atienden el mismo segmento del mercado y quizás persiguen los mismos objetivos, porque al final creen que los resultados van a ser diferentes o porque son diferentes. Porque las personas que hacen parte de una compañía hacen que sea diferente. Porque es eso que pasa en el día con día, cuando compartimos nuestros retos, nuestras metas, nuestros miedos, nuestros fracasos. Esa dinámica que surge en el entorno laboral crea algo más. Y ese algo más se llama cultura. Y es un poco lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Por qué transformación cultural en la era digital? Porque la transformación de las compañías, la transformación de los procesos y las tecnologías se hacen a partir del talento. Y el talento, en la medida que se multiplica por muchas personas que interactúan entre sí, generan ese algo más. Y ese algo más es cultura. Yo soy Juan Carlos Arias y un poco de mi historia de vida.
Soy pereirano de nacimiento. Salí hace más, no hagan cuentas, pero salí hace más de 20 años. Y tuve la oportunidad de vivir aquí tengo familia que es de acá de Medellín. Tuve la oportunidad de trabajar en una firma de consultoría sobre gerencia de proyectos. Después me fui a Bogotá a ser el líder de esta firma de consultoría. Lideraba la parte administrativa, después también los proyectos más grandes, y uno de ellos me llevó a vivir en África 3 meses. Me llevó a estar en Sudamérica, en Centroamérica, implementando una oficina global de proyectos e implementando una suite que es Project para más de 5.000 usuarios basados en los 4 continentes principales. Entonces, estando con esa experiencia, tuve la oportunidad de también vincularme a Microsoft como líder de Project para Colombia, como especialista de producto, y en esa evolución que tiene uno en las carreras profesionales, evolucioné hacia el rol de estratega digital. Y ahí fue cuando, por cosas varias, volví a Medellín, donde lidero desde Medellín un proceso de envisionamiento de tecnologías y plataformas tecnológicas, y también lidero un proceso de gestión unificada de plataforma y experiencia para unas empresas puntuales aquí en la ciudad. Adicionalmente, recientemente, vengo liderando una práctica de implementación de proyectos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la gran pregunta? Contándoles esa historia, primero, la vida es una serie de conexiones que empiezan a forjarse en la universidad. La cultura no se forma de un día a otro. La cultura es la historia de vida de cada uno de ustedes al servicio de la compañía en la que van a trabajar o de la compañía que van a crear. Y nace aquí. La cultura nace con tu esencia, con tu filosofía, con tus retos. No nace en un libro, no nace nace aquí en tus interacciones del día con día. Y si pensamos en Microsoft como emprendimiento, yo quisiera hablar desde la visión inicial que tuvo Bill Gates. Él decía que nota que haya en cada hogar y empresa en este planeta un computador, mínimo un computador. Y hoy en día casi que lo logró. Hoy tenemos computadora, iPad celular, todo con dispositivos Microsoft. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando estábamos en la época de las grandes cadenas productivas como Coca-Cola, PepsiCo, AB de cervezas, Ford, Toyota, Microsoft hacía parte del top 10, que es la era de productividad en la década de los 80. Cuando pasamos en los 90, que es la era del petróleo o de los hidrocarburos, Shell, Petrobras, Chevron, Microsoft también hace ese top 10 de las Fortune 500. Y cuando hablamos ahora de la era digital, donde está Amazon, Google, Microsoft, también hacemos parte de la top 10. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft en estos 40 años, 50 que cumple el otro año, para que siempre esté en ese ecosistema de empresas pioneras dentro de una organización? Y lo único es cultura. Lo único es entender que las personas que han estado a lo largo de estos años en esta organización han tomado decisiones con templanza, con certeza, que construyen ese futuro. Y que las personas que están contratando son personas que se caracterizan por algo: su talento, su conocimiento, al servicio de una organización que cree muchísimo en el aprendizaje y en la innovación. Esa es la historia que Microsoft empieza a contarnos, y básicamente lo que empieza a decir es: hemos contratado personas que hacen cosas sorprendentes, pero son personas también sorprendentes en su esencia. Entonces, cuando hablamos de cultura y emprendimiento, hablamos de la esencia y la curiosidad que tenemos como seres humanos. Y es ahí donde empezamos a traducir una nueva historia. Microsoft solo ha tenido 3 CEOs a nivel mundial: Bill Gates, Steve Ballmer, y en el 2014 llega Satya Nadella. Y Satya Nadella lo que dice es: de una u otra forma tenemos que reencontrarnos como compañía, porque antes estábamos dedicados quizás a enfocarnos solos en productos, a enfocarnos en procesos. Y habla de una expresión muy bonita, y es cómo reencontrar nuestra esencia, cómo reencontrar y descubrir nuestra alma. Y eso nos pasa muchas veces como seres humanos. ¿Cómo nos reencontramos? ¿Cómo encontramos esa vocación de lo que queremos hacer? Y en esa búsqueda, pues se genera una misión que es empoderar a cada persona y organización en el planeta a lograr más a través de la tecnología, de los procesos, de innovación y de software que esté más cercano a los seres humanos. ¿Para qué? Para que sean más productivos en el día con día.
Y es ahí como, Santiago dice, como cultura nos estamos moviendo de ser un grupo de personas que todo lo sabía a un grupo de personas que queremos aprenderlo todo. Y ese es uno de los pilares de esta transformación. ¿Cuántas veces escuchamos que yo lo sé todo y cuántas veces decimos es que yo quiero aprenderlo todo? Es que yo tengo una mente curiosa y quiero aprender qué está sucediendo, quiero aprender cómo funcionan las cosas. Quiero desbaratar un computador para saber qué tiene por dentro. Quiero entender la organización en su esencia, en sus procesos, en sus modelos de negocio, cómo genera valor al cliente y a mí como organización. Y es allí también como cuando hablamos de reencontrarnos, es cuando empezamos a encontrarnos con una cultura que cambia, es una cultura basada en growth mindset. Y antes de entrar en este concepto de growth mindset, yo quiero contarles una historia bien interesante. Voy a remitirme a 1812, un poco 20 millas al oeste de París. Un niño, Luis, que jugaba con un ponzón. Luis queda ciego a la edad de 3 años. Para 1812, quedar ciego a la edad de 3 años es sinónimo de discriminación, de aislamiento de la sociedad y de disminución de oportunidades. En él son los únicos que creían al principio eran sus padres, que vieron en él una capacidad nata de querer aprender y salir adelante. Y por ello lo llevaron a estudiar al Instituto Royal para Médicos Invidentes. Charles Barbier, capitán de las fuerzas militares de Francia, había creado lo que se denominaba un código nocturno. Y ese código nocturno facilitaba que entre ellos se pudieran comunicar sin ser detectados por las tropas enemigas. Charles se encuentra 10 años más tarde con Luis en el Instituto Royal para Invidentes y Luis lo que le dice es, eso que haces del código nocturno puede ser mejorado para el servicio de muchas personas. Pero Charles Barbier, al ser un capitán, se sintió ofendido porque un joven menor invidente le estaba proponiendo una mejora. Y esas son las cosas que no deberían pasar. Porque resulta que Luis, 3 años más tarde, a la edad de 15 años, inventa lo que hoy conocemos como el lenguaje braille. Luis Braille, la persona que al inventar el lenguaje braille cambia la vida de millones de personas en la ciencia, en las matemáticas, en la cultura. Le da la posibilidad de acceder a educación a niños y personas jóvenes y adultas que no tenían posibilidades de estudiar. Y si nos vamos 200 años más tarde, les presento a Chuan Banerjee, y Chuan Banerjee combina 2 pasiones, su pasión por el lenguaje braille y su pasión por entender las fichas del Lego. Y es por eso que a la edad de 13 años él inventa una patente pública de impresión del lenguaje braille a partir de fichas de Lego. Esas son las historias de growth mindset que Microsoft quiere contar y es en las que se basa todos los procesos de innovación y sobre todo para hacerlo más diverso e incluyente. Entonces, cuando hablamos de growth mindset es ese espíritu de emprendimiento y justo ayer dictaba una conferencia por una firma en Perú, se conectaron 300 personas a hablar de esto. Porque en el mindset digital, el primer pilar del mindset digital es growth mindset. Es entender que todos podemos aprender, crecer, desarrollarnos y evolucionar sin miedo a fallar. Es más, consideramos que debemos fallar de una manera temprana, porque el fallo precede al éxito. Porque definitivamente para preparar el próximo Microsoft de los próximos 50 años tenemos que tener una mente curiosa dispuesta a aprender. Porque no se trata del Microsoft que le ha servido a la humanidad en los últimos 40 o 50 años. Se trata del Microsoft de los próximos 50 años que le va a servir a los docentes, al controlador del tráfico aéreo, al médico que visitamos, al docente de nuestros familiares y nuestros futuros hijos. Es decir, que todos vamos a estar permeados por ese Microsoft. Y es por eso que es tan importante ese growth mindset, porque hay una transición en la forma como hacemos las cosas. Y esa es una invitación importante para todos, porque nos hablan de growth mindset en sí, mentalidad a cambiar, pero veamos ese growth mindset como una transición en la forma como pensamos, como sentimos y como actuamos. Y de esa manera vamos a podernos ir de un punto A a un punto B, pero con un objetivo claro, y básicamente nos vamos a ver un objetivo más hacia el aprendizaje, desarrollando valor, dejar esa mentalidad fija, a afrontar retos, no hay riesgos y fallas, a creer que las fallas hacen al maestro y básicamente a entender
que las interacciones a partir de procesos reflexivos de cómo mejoramos, pues conducen a un mundo mejor. Entonces, esa mentalidad de Growth Mindset es lo que viene a incrustar Satya Nadella en la nueva filosofía de Microsoft, en esa historia de emprendimiento de evolución. Además, entendiendo que hoy Microsoft es una compañía de 200.000 personas, un poco más a nivel mundial, donde básicamente es un mundo pequeño, donde representamos a cada ser humano que hay en cada lugar del planeta, entendiendo que estamos en más de 120 países. Y eso nos lleva a hablar de otro de esos procesos de transformaciones, Customer Obsessed. Y aquí lo más importante es que cómo logramos que ya Microsoft no fuera simplemente una compañía de plataformas y cómo logramos en muchos casos que nuestros clientes se convirtieran en nuestros fans, no solamente en personas y empresas que nos compren. ¿Cómo hacemos de nuestros clientes nuestros fans? Y aquí es algo bien importante y es entender que en cada línea de código, en cada proceso, estamos generando responsabilidad en lo que hacemos, estamos incorporando procesos de innovación que permitan desarrollar componentes incluyentes para toda la sociedad sin importar si las personas tienen alguna discapacidad. Es por eso que, de hecho, hoy en Microsoft tenemos esta posibilidad de apalancarnos de tecnologías disruptivas. Inclusive se hicieron apuestas ambiciosas como Windows, Office, se hicieron apuestas ambiciosas como Surface, Xbox, y se hacen apuestas ambiciosas hoy como OpenAI, ChatGPT, Copilot, y un ecosistema de inteligencia artificial que en realidad, chicos, estamos viendo el nacer de una nueva forma de empresas. Se habla de que el próximo unicornio va a estar conformado por una sola empresa, por una sola persona. Se habla de que en China ya hay una planta de producción que es controlada por 2 personas y vamos a notar cómo estas tecnologías con las que estamos apalancando el mundo y con las que se está trabajando, pues se está evolucionando la humanidad. Y estamos pasando de la era de la manufactura a una era de cliente donde estamos pudiendo evolucionar la forma como hacemos nuestros procesos al interior de la organización, basados en tecnología. Aquí una pregunta para ustedes, que no entran en detalle. ¿Qué profesión creen que tiene? ¿Quién se atreve? ¿Cuál? Ingeniero de sistemas. ¿Qué más? Publicista. Un data science. ¿Qué dicen, chicas? Un estilista. Alguien me dijo que era un compositor de guitarra. ¿Qué crees? Andrés sabe más de Microsoft que yo, por si acaso. Andrés, sí, yo te cambié el nombre. Javier, sorry, estorbo. Javier sabe más de Microsoft que yo. ¿Qué dicen? Resulta que Alex Kidman es un desarrollador de las primeras gafas. Hello everyone, excited to be here to tell you all about our next update. Es el desarrollador de las primeras gafas HoloLens que sacamos al mercado. We have amazing new features from research mode all the way to enterprise manageability features. On our virtual reality side of the house, we have more customization of the spaces and a ton of performance improvements. Keep all the amazing feedback coming. I hope you enjoyed this release and thank you. Our latest update brings new HoloLens features for the enterprise. You can now have multiple logins for the same device, making it easier to share within your company. Media Transport Protocol support lets you connect your HoloLens and copy files to and from the device. And we've improved the MDM features to make HoloLens devices easier to configure and manage. For companies that are creating specialized apps, we've added research mode, which lets you access more of the raw data from the HoloLens sensors. Interactions for both immersive and holographic experiences have now been streamlined, making it simpler to place and size objects. We've added protocol support to make it easier to share your 3D objects from a website. And new APIs let your 3D app launchers animate as users approach or gaze at the object. The Skyloft is a new option for your virtual home, and we've included an early look at our support for user-generated environments, so you can start creating your own locations.
Those are just a few of the new features in this release. The Windows Mixed Reality platform continues to evolve to let you personalize your real and mixed reality worlds. Y quiero mencionar aquí, algo importante, y es qué tan importante es para Microsoft la diversidad e inclusión. Ya lo mencionaba, somos más de 200.000 personas y representamos esa divergencia y esa diferencia que tenemos como humanidad. Parte del éxito de nuestros emprendimientos es que estamos considerando lo que piensa una persona en África, en América, en Asia, porque no podemos sesgarnos por comportamientos y creencias que tenemos como seres humanos. Generamos una tecnología que basada en innovación incluye a las demás personas. De hecho, Microsoft tiene dentro de su equipo de trabajo invidentes, con los que hoy tenemos gafas que detectan el sentimiento, si te ríes, si bostezas, si simplemente te quedas dormido o si simplemente hay una actitud de agresividad. Porque lo más importante es cómo acercamos a las personas con alguna discapacidad a tener la mayor probabilidad de vida cercana. Y básicamente esa conciencia de diversidad, hay una gran diferencia entre tener conciencia de diversidad y a promoverla, a buscar esa diversidad. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos solo buscamos a nuestros afines? ¿Cuántas veces yo me siento siempre con las mismas personas en el restaurante de la universidad? ¿Cuántas veces me atrevo a conectar con personas que son diferentes a nosotros? Y resulta que Microsoft entendió que en esa diferencia hay valor. En entender que hay equipos globales hay valor. Y eso muchas veces se nos escapa por alto. También algo importante es entender que la diversidad no es solo una actividad, sino que se incluye como un objetivo. Nosotros dentro de nuestros objetivos como empleados de esta compañía tenemos un objetivo como pilar, que es promover y ser partícipes de tertulias alrededor de la diversidad y la inclusión. Y básicamente nosotros podemos también entender que hay una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque básicamente observen que el ecosistema, inclusive este es un estudio hace algunos años donde mencionaba en el 2060, en realidad la población de Estados Unidos va a ser muy, muy diversa. La raza natural blanca va a ser solo el 46%. Esto cambia las dinámicas etnográficas. Inclusive se habla que para el 2100 los seres humanos nos vamos a parecer mucho más, nos vamos a parecer entre nosotros mucho más, porque la barrera se ha roto, porque somos más globales, porque viajamos de un lado al otro y porque nos estamos empezando a mezclar entre razas. Entonces en el 2100 no va a haber esa gran diferencia de soy de un lugar o del otro, vamos a ser de verdad una aldea global quizás. Y otra estadística interesante es cómo el 66% de las compañías logran un sentido de propósito y el 27% piensan que hacer dinero es el foco del negocio. Y hay una gran diferencia entre tener foco en el negocio y tener foco de propósito, porque cuando hablamos de propósito hablamos de legado, hablamos de valor y hablamos de respeto por el medio ambiente. De hecho, en los grandes estudios lo que estamos diciendo ¿y que en serio qué va a pasar con el agua? Ya lo vimos en Bogotá muy cerca en la última sequía. ¿Qué va a pasar cuando las fuentes de hidrocarburos no nos provean la energía suficiente? ¿Qué va a pasar cuando todo el cobalto y el silicio sea utilizado para todos los computadores? O sea, y creo que a ustedes más que a nosotros nos va a tocar esa era de los recursos escasos. Y aquí hay una historia que normalmente me gusta contar y es, había una asamblea de herramientas y cuando sale el leñador se instala la asamblea y dice, empieza a deliberar y está el director de la asamblea, dice, perfecto, empecemos la asamblea. Y uno de ellos dice, yo me voy, pero cuando se va el salserrullo, porque todo lo corta, porque todo lo vuelve áspero, porque no le aporta valor. Y el serrucho dice, ok, yo me salgo, pero cuando usted como martillo también se salga. ¿Por qué? Porque usted siempre golpea y nunca se fija y siempre está maltratando las cosas que golpea. Y el martillo dice, lo acepto, pero también se sale el tornillo porque le da vueltas, vueltas y vueltas y nunca hace nada. Y en eso también dice, yo lo acepto, pero se sale el metro que todo cree que es preciso y es apto. Entra el leñador y toda la asamblea se pone en silencio. Y básicamente ven cómo el leñador corta la madera con el serrucho, golpea para poder unir las diferentes partes de los elementos que está construyendo,
con los tornillos empieza a fijar y a dar soporte, y básicamente el metro hace que las piezas tengan una dimensión precisa y exacta. Se va el leñador y la asamblea vuelve a retomar, y uno de ellos toma la palabra y dice: ¿sí ven cuántas veces nos enfocamos más en nuestros defectos que en nuestras virtudes? Observemos cómo el leñador utilizó lo mejor de cada uno de nosotros para hacer una inmejorable y bella ficha de ajedrez o un juego de ajedrez. Es súper sencillo. Ver los defectos en los demás, eso cualquier tonto lo hace. Pero en realidad ver las virtudes, las cualidades en el otro, eso es de personas sensatas y honorables. ¿Y por qué les cuento esa historia? Porque ese es uno de los grandes cambios que ha venido sucediendo en Microsoft. Pasamos de trabajar en silos a trabajar como equipos, a los que nos miden por lo mismo, a los que tenemos los mismos objetivos compartidos y a los que creamos un ambiente de trabajo unificado. Creamos entender que la información es poder, pasamos de entender que la información es poder a entender que la información es más poderosa cuando la compartimos y se hace transparente para los demás. Y normalmente lo que dijimos es: valoramos las contribuciones. Y esto es bien relevante. ¿Cuántas veces tomamos la idea del otro y decimos, esa es buena, construyamos? ¿Cuántas veces solo queremos que nuestra idea sea la que es válida? Entonces, esas son las historias cuando estamos emprendiendo y cuando estamos tomando decisiones a nivel de organización que normalmente consideramos en cuenta. Y algo muy relevante, y es que en cada desarrollo tecnológico que hacemos, seamos diferentes. Y no solo que sean incrementales, sino ambiciones osadas como lo que tenemos hoy en inteligencia artificial. Y es entender que Microsoft no cambia el mundo, sino que lo cambiamos juntos. Y por eso Microsoft se abre a múltiples plataformas, a trabajar con Open Source, con GitHub, con plataformas de terceros, con Azure DevOps, con Linux, inclusive, con Oracle, inclusive, cosas que a ustedes les pueden interesar. Hay un departamento conjunto entre Apple y Microsoft para que tu experiencia en tus dispositivos sea la mejor posible en el ecosistema Microsoft. Hay equipos de ingeniería juntos trabajando para que la experiencia de SAP como ERP en una organización sea la mejor experiencia en las plataformas de Azure. Eso si no tenemos un liderazgo que piensen que podemos hacer la diferencia, que podemos tener aliados con quien quizás antes no eran nuestros aliados, es la forma como crecemos en una organización. Y eso nos lleva a hablar de, es muy importante entender que la cultura y el emprendimiento es una evolución que toma tiempo. Y es una evolución que toma tiempo y que requiere 4 elementos fundamentales: comportamientos. Comportamientos para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, para invertir donde tenemos que invertir. A ustedes quizás no les tocó mucho, pero Microsoft decidió botar a la basura todo el esfuerzo de Nokia, entendió que no era un lugar donde tenía que jugar. Y a pesar de que los dispositivos tenían una ventaja en términos de conectividad de directorio activo, nunca lo logró. Tener sistemas que respalden la cultura, que fomenten la cultura, que genere una cadena de valor en los empleados. Símbolos con la marca, símbolos dentro de nuestros liderazgos. Satya Nadella, más que un CEO hoy, es un símbolo de unión, es un símbolo de innovación, es un símbolo de cultura. Son las palabras claves cuando las personas reconocen en Satya Nadella, que ya lleva un par de años reconocido como uno de los CEOs más importantes a nivel global. Y básicamente storytelling como los que estamos contando hoy, y es saber contar nuestra historia, saber contar lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos poniendo en marcha y las apuestas que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, no solo el qué, sino el cómo. De hecho, le contaba ahorita a Oscar, estoy preparando una conferencia con una compañía muy importante aquí en Medellín para recorrer todo el país, y uno de los pilares es la inteligencia artificial responsable. No se trata de tecnología por tecnología, se trata de tecnología que cambia el mundo para hacerlo mejor. Y eso es muy, muy relevante. Aquí algunas notas que han salido, pero creo que lo relevante aquí es cómo pasar de una cultura de fixed mindset a una cultura de growth mindset, donde creemos que yo soy el que todo lo puedo, a entender que yo construyo con el otro. Y de hecho algo que nos preguntan hoy a los empleados de Microsoft es no solo lo que tú has hecho, sino
¿qué has tomado de otros y lo has vuelto más grande? Y también nos preguntan, ¿y cómo has contribuido a que el otro crezca? Porque una cultura y una organización que quiere crecer como Microsoft ha crecido, no lo puede hacer solo a personas que solo tienen un carácter individual o que solo tienen un propósito individual. Aquí es muy importante el propósito colectivo y el propósito de crear de manera conjunta. Y por eso la cultura inicia a nivel ejecutivo, donde todos nuestros líderes han venido delegándonos esta información, donde tienen claro los principios de liderazgo, de generar claridad a todos los empleados en la organización que estamos trabajando en nuestros objetivos, en nuestras métricas, etcétera, donde también tenemos una cultura de energía, de energizar lo que hacemos, de que nos gusta lo que hacemos, de que nos encanta trabajar en esta compañía y básicamente donde tenemos claridad que lo que nos hace exitosos es entregar experiencias memorables a ustedes cada vez que utilizan alguna de nuestras plataformas tecnológicas. Y eso nos lleva a hablar a entender, por ejemplo, cómo logramos avanzar en este tipo de... Es la forma como hacemos experiencias memorables para todos nuestros usuarios corporativos, gamers, etc. Y creo que es relevante ir cerrando con un par de mensajes y que creo que es importante y es transformar culturalmente. Porque, insisto, la base del emprendimiento es la cultura que formamos en ese emprendimiento. Y aquí hay varias lecciones aprendidas. Yo me quiero quedar en un par de lecciones. Aquí están leyendo algunas, pero me quedo en una y es... Uno puede falsificar muchas cosas en la vida, pero no puedes falsificar tu esencia. No falsificas quién eres, tus principios, tus valores. Eso definitivamente es algo demasiado relevante. Quisiera otro elemento que hemos aprendido, que la cultura es un journey. No es algo que instales hoy y que ya mañana cambiaste la cultura. Y lo más interesante es que es un viaje que nunca acaba. Es un viaje que siempre debería tener la intención de evolucionar y hacer cosas diferentes cada cierto tiempo. Cambio cultural implica liderazgo, implica tomar riesgos, implica motivar a las personas, implica comprometernos con un propósito. Y para poder tener ese propósito, pues un emprendimiento necesita un plan. Un cambio cultural necesita un plan para poder llevar ese viaje que queremos. Y finalmente, recordemos que este es un dicho, que la cultura va a vencer la estrategia en el mañana. De hecho, en Japón, donde tuve la oportunidad de estar un mes por un tema de voluntariado, había una forma muy interesante y es, ellos dicen, la constancia y la disciplina vencen la inteligencia. Porque
la constancia y la disciplina muchas veces requieren más cultura que la misma inteligencia. Entonces, y eso nos lleva a habilitar y empoderar. También este es otro factor que es parte de esa transición y de vernos, yo no debo ser el único que avance. Para poder que una organización avance, para poder que un emprendimiento fluya, tiene que avanzar las personas que están a mi lado, mis colaboradores, inclusive mis proveedores. Entonces tenemos que generar una cultura de habilitar y empoderar. Y el sexto es mantener una mente curiosa. Definitivamente en la curiosidad están las posibilidades de aprender y de transferir esos datos en conocimiento, información y sabiduría. O sea, mantener una mente curiosa es poder abrirnos al futuro para poder interpretar lo que viene, porque hoy es más incierto que nunca, es más vulnerable que nunca, los comportamientos de las personas han cambiado radicalmente, entonces tenemos que tener una mente lo suficientemente amplia para explorar lo que desconocemos. Voy a intentar de hacer algo, un concepto que me gusta mucho, chicos, y ustedes que están en etapa de aprender mucho, que se llama clausura cognitiva. Este me encanta. Piensen en un primer círculo concéntrico donde están todo lo que ustedes son y saben, todos tus conocimientos, todo de lo que son conscientes están en ese primer círculo. Viene un segundo anillo. En ese anillo está lo que sabes que no sabes. Aquello que te gustaría aprender, pero que tienes conciencia que lo quieres aprender. Pero después viene un anillo infinito. Ese gran círculo infinito, que es lo que no sabes que no sabes. Ahí es donde está gran parte del emprendimiento, donde están gran parte de las nuevas ideas, donde está gran parte de lo que queremos explorar. Y si pensamos en el mar, en las altas profundidades del mar, es donde la humanidad todavía tiene mucha incógnita. Si pensamos en el universo también tiene mucha incógnita. Entonces es ahí donde debemos encontrarnos para explorar y para buscar aquello que nos invita a aprender a innovar. Y antes de entrar en un momento de tertulia, cerrar con algo, y es esta frase de Satya que me encanta, de lo que me doy cuenta hoy más que nunca, es que mi trabajo es salvaguardar nuestra cultura. Si no te concentras en crear una cultura que permita a las personas realizar su mejor trabajo, entonces no has creado empresa. Es el CEO de una de las compañías más importantes del mundo y dice, no voy a tener empresa si no trabajo en mi cultura. Y poder generar impacto. ¿Impacto a través de qué? Véanlo como este acrónimo. Innovación, motivación, propósito, acciones de cambio transformacionales. Impact. Entonces, con esto, muchachos, lo que quiero contarles es, para emprender lo que hay que tener es ese deseo de hacer algo diferente, de conectar con las personas. Y de hecho a veces nos toca salir de los procesos y conectar más con quien tenemos alrededor. Quiero cerrar con un momento de preguntas, la que sea, de este tema o si hay algo que quieres saber de Microsoft. Juan Carlos, muchas gracias por la charla, por la explicación de la cultura de Microsoft y lo importante que ha marcado para la sociedad en los últimos años varios aspectos que has mencionado de este liderazgo, la cultura y la organización. Te cuento un poco el contexto. Aquí están los estudiantes de Administración General. Hay ingenieros mecánicos, mecatrónicos, ingenieros administrativos, financieros. Hay un par de sistemas y un civil, creo. ¿Sí? Es una asignatura que lo que busca es acercarlos a los conceptos de lo que es la administración. Y en lo que hemos visto del semestre ya hemos tocado el proceso administrativo, la estrategia, la cultura, la estructura. Nos falta todavía algunos temas, pero has tocado varios temas que a mí me interesan. Yo quisiera hacerte un par de preguntas, pero primero quisiera dar el micrófono a los estudiantes, porque has tocado temas que ya hemos abordado en clase, pero me gustaría que con alguien que está en la industria, que está trabajando y que tiene un recorrido como el tuyo, tú también puedas responderlo, porque creo que lo rico de la formación que se hace en la universidad es que los estudiantes aprendan también de personas en la práctica, ¿sí? Entonces, no sé cuál de los estudiantes se anima a hacer alguna pregunta sobre lo que Juan Carlos nos ha compartido. Vale como punto para la clase. No, pero sin micrófono, sin micrófono. Conmigo y cualquier persona. Ustedes no saben lo valioso que es. Y hay otros estudiantes en otras universidades que no tienen ese privilegio. Hola, ¿cómo estás? Yo te hago una preguntita.
para Microsoft, ¿qué tan importante, pues cuando hablabas del tema de la diversidad, cómo se contrasta el tema de la diversidad con la meritocracia? O sea, ¿cuándo es más importante todo ese tema de inclusión y eso cuando lo comparas con la meritocracia? Pues con el desempeño de un empleado en la empresa. Mira que está quedando grabado aquí. Importante, lo primero, Microsoft decide colocarlo como un objetivo corporativo. Todo empleado de Microsoft tiene cuando firma su compromiso de estar en Microsoft, tiene un objetivo que dice promover, ser partícipe de la diversidad y la inclusión. Entonces, primero, hay un tema normativo y vamos a salirnos un poco de la investidura de alguien que trabaja en Microsoft. Entonces, primero hay un tema normativo, eso de una otra manera impulsa. Pero lo otro es que es coherencia. ¿Y qué es coherencia? Hoy dentro de los equipos de desarrolladores de Microsoft hay personas con discapacidad. Hoy dentro de los equipos de innovación de Microsoft hay personas con discapacidad visual, que son los que ayudan a probar todos los componentes de inteligencia artificial de Visual and Vision Recognition. Hoy dentro de los equipos yo no tengo el video a la mano, pero hay uno muy bonito con la nueva evolución de Xbox. Dentro de los equipos de desarrollo están personas de prueba con discapacidad en las manos, o que tienen muñetones, o que sufrieron una enfermedad. Justo hace poco, donde tienes la mano desarrollada, pero acá solo tienes punticos. Es una enfermedad congénita y hay personas dentro del equipo así. ¿Por qué? Porque necesitamos probar. Ahora, ¿qué sucede? Es importante abrirle un espacio no solo a las personas por su condición de discapacidad. También es importante cómo ellos evolucionan en su proceso de formación y en el cumplimiento de retos. Y es lo que mencionábamos con Luis Braille, es que mira, que la discapacidad, no por ser discapacitado, entonces no vas a poder crecer. Cuando tú le dices a una persona, es que solo por hecho de discapacidad te doy el empleo, no, yo tengo muchas personas discapacitadas que van a demostrar su valor, y su valor es por lo que saben, por lo que transmiten, por su carisma, dependiendo del contexto laboral en el que está. Hay muchas compañías, yo tengo un primo con una discapacidad fonoaudióloga, y él trabaja en Home Center, ya tiene 48 años, y él trabaja en Home Center, y lo quieren porque es juicioso, y otras veces no, pero la meritocracia él se la gana porque es de los empleados más, digamos que tiene más años dentro de Home Center, no en esta ciudad, en otra, pero te doy un ejemplo. Entonces la meritocracia la discapacidad no puede eliminar la meritocracia. Que soy flexible, quizás sí, pero no puedo eliminarla porque entonces no va a haber valor en ese crecimiento. ¿Okay? Dale. ¿Cómo hace Microsoft para conservar la cultura organizacional que tiene, sabiendo que tienen presencia en, creo que dijiste, 120 países y están expuestos como a tantas culturas diferentes? La estrategia la vivimos cada año. Desde nuestro líder Satya Nadella y todos sus directivos. ¿Qué es lo importante? Yo te lo resumo en una palabra: comunicar. Y comunicar horizontalmente y verticalmente. Ese es el cómo lo hago. Y cómo lo haces, coherencia en lo que comunicas. Entonces, por ejemplo, este año me ha parecido curioso porque este año donde he visto mucha coherencia en cómo nos bajaron los objetivos corporativos. Digo este año es porque Microsoft empezó año fiscal hace un mes. Entonces, este año Satya empieza con unos mensajes. Después vamos al liderazgo de Américas y son unos mensajes con un poco más de detalle. Después vamos a Latinoamérica y son los mismos detalles con un poco más de detalle. Y después nos venimos a Sudamérica, que hacemos parte de un conglomerado de Sudamérica, y es lo mismo con un poco más de detalle. Es la misma esencia de objetivos y claridad y energía. Y nos venimos al equipo Colombia y es lo mismo, pero con más de detalle de nuestro territorio. Y Javier lo sabe, porque nos reunimos en Medellín. La mamá de Javier es colega, de hecho fue mi jefe. Y nos reunimos en Medellín y es lo mismo,
pero con muchísimo más de detalle. Entonces yo te diría 3 palabras claves: comunicación y perdón, 2, comunicación y coherencia. Buenos días, Juan Carlos. Yo tenía una pregunta y es en cuanto a que Microsoft es una compañía que está muy globalizada y tiene como diferentes sectores en los cuales se enfoca. Pues no solo las líneas de trabajo, sino el cliente al cual va direccionado. ¿Ustedes cómo enfocan las actividades o cómo buscan la manera a partir de esas diferentes líneas llegar a diferentes clientes dado como la zona en donde se encuentren? Para resumirte en una palabra, claridad bueno, segmentación, una palabra. Y es muy importante la segmentación. Nosotros tenemos dividido a nivel de segmentación un segmento que llamamos Enterprise, que son las grandes empresas donde donde siempre trabajamos en Microsoft. Otro segmento que son las empresas medianas, pero en empresas medianas hay compañías grandes como SEB, Soya, para decir unas de acá local, y empresas chicas. Entonces, lo primero es entender cómo yo entiendo mi portafolio de clientes, pero también tengo clientes que están por fuera de la economía de plataformas digitales. Tengo los gamers o los usuarios de LinkedIn. Cuando tú pagas una versión premium de LinkedIn, estás pagándole a Microsoft. Microsoft termina siendo dueño de LinkedIn. Entonces, yo creo que hay 2 combinaciones muy importantes. Una primera palabra clave es segmentación. Y otro elemento muy clave es el entendimiento de tu portafolio. O sea, si tú tienes claro que una solución tiene estos atributos y que esos atributos van a ser valorados en un segmento específico, pues tienes claridad de que enfocarte en marketing, en comunicación, en estrategia de ventas hacia allá. Entonces, ¿cómo hace Microsoft? Tiene una coherencia de tener claridad en su portafolio. Microsoft es, por ejemplo, Microsoft, ¿qué no es? Microsoft no es un retail, Microsoft no es una fábrica de desarrollo de software para terceros. Microsoft es una compañía de plataformas tecnológicas. Y cuando Microsoft define eso, pues tiene claridad que lo que facilita es que el ecosistema mundial se apalanque en esas plataformas para que haga más, para que utilicen un mejor Word, Excel desde las básicas, o para que tus vendedores vendan más con Dynamics, o para que la cadena de suministro sea supremamente robusta con Supply Chain, o para que compañeros o terceros como SAP vengan y tengan alianzas conmigo e implementemos SAP para las compañías. Entonces, yo te lo resumo en esa parte: tener claro mi portafolio y tener clara la segmentación. Por acá. Mientras te paso el micrófono, un comentario. Es muy interesante que diferentes carreras, y justo le estaba contando que voy a dar en 15, 20 días, voy a ser speaker de un congreso del Project Management Institute. Voy a trabajar un tema y es cómo hay transiciones y el nuevo rol del gerente del proyecto. Y una de las transiciones que está sufriendo el rol de gerente del proyecto es de ser monotemático o monoprofesional a tener más inteligencias múltiples y a tener más habilidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy más que nunca es importantísimo que el gerente del proyecto entienda los roles con los que se está desarrollando, los articule. Va a ser muy difícil que el gerente del proyecto tenga 4 carreras, pero va a ser muy relevante y más que nunca que el gerente del proyecto sepa que hace un biólogo marino o un detective de datos, que es uno de esos roles diferentes que va a haber en unos años. Entonces, qué interesante ese mix que tenemos hoy en el salón, porque precisamente respalda la idea que estoy sustentando, y es cómo el gerente del proyecto ya no debe enfocarse solo en la práctica de gerencia de proyectos, sino que tiene que tener una visión más amplia de inteligencias múltiples y roles múltiples dentro de un equipo de proyecto. Gracias por permitirme consolidar mi reflexión. ¿Otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta es: ¿qué trabajos en Microsoft son los más próximos a estar en riesgo por la inteligencia artificial? O si esa no es como, eso no es algo que quiere la empresa. Me quito el sombrero de Microsoft para esta respuesta, listos.
¿La inteligencia artificial va a reemplazar empleos? Sí, en Microsoft y en cualquier otra industria. ¿Correcto? De hecho, de los pilares de lo que va a suceder, y perdón, pero voy a cambiar de presentación porque esa aquí la tenía preparada, pensé que no me la iban a hacer. ¿Me puede extender 2 minutos? Sí, entonces vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, primero, súper rápido. ¿Por qué Microsoft? Porque empodera a cada persona y organización del planeta a lograr más, pero mira que le agrega 4 pilares. Inclusión, derechos fundamentales, es decir, respeto a las personas y a los otros, sostenible y confiable. Esto es lo más nuevo de Microsoft que ha sucedido en estos últimos meses. Esto me encanta porque dice, miren, yo empodero a cada persona y organización en el planeta que utilice muy bien mi tecnología para lograr más, pero de una manera incluyente para todos, lo hablábamos en la pregunta de diversidad e inclusión, derechos fundamentales, respeto por las personas, que sea sostenible, es decir, que cuidemos el medio ambiente y que sea confiable. Y esto nos lleva a decir, ok, ¿qué tenemos? Somos un portafolio, no lo voy a leer todo, pero observen que va desde infraestructura, gaming, hasta modern life, y una cultura, que fue lo que hablamos hoy. Miren cómo todo coherente. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú miras el portafolio de Microsoft, es supremamente amplio, en el mundo de datos, el mundo de inteligencia artificial, pero quiero llegar inclusive al ecosistema de inteligencia artificial o copilots. Es supremamente robusto, no se preocupen, no es un examen de ojos. Pero hay una gran reflexión cuando tú miras un portafolio tan amplio solo de Microsoft, sin hablar de lo que tiene Google, sin hablar de lo que tiene Amazon, sin hablar de lo que tienen software de nichos, porque Microsoft no es tampoco la única empresa. Por eso decía que me iba a quitar el sombrero ante tu pregunta. ¿Van a desaparecer roles? Sí, pero van a aparecer otros. Entonces, ¿cuál es el reto? Y hay una frase que decimos mucho. No se trata de que no trabaje con no se trata de que la tecnología de inteligencia artificial me vaya a desplazar. Te va a desplazar la persona que aprendió a trabajar con la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, que por la naturaleza de la inteligencia artificial vamos a tener roles impactados. Sí, los que son más repetitivos, que se pueden automatizar, van a tener la posibilidad de tener que ir hacia otro mundo. Ejemplo, yo diría que un auditor contable, analistas de talento humano, quizás se vean impactados. O sea, hay muchos roles que por su trabajo repetitivo, que de pronto no son de cara a cliente, que no son muy específicos, pueden ser reemplazados. Pero mi mensaje es, se van a crear otros. Preparando la conferencia que les acabo de mencionar, he encontrado muchísimos roles que se van a crear. Uno que me pareció muy curioso pues, es el de detective de datos. Es un rol propio del futuro. El otro rol del futuro va a ser el AI Responsable Officer. ¿Por qué? Porque va a ser muy relevante cuando la inteligencia artificial va en contravía de los derechos fundamentales que hablábamos ahorita. Entonces aparece un nuevo rol alrededor de la inteligencia artificial responsable. Entonces mira que vamos a tener que entre todos construir una balanza. Pero voy a cerrar con alguna última pregunta, porque me va a permitir cerrar con una reflexión para que y prometan que la van a pensar. Antes nos asustábamos porque estábamos en una época de máquinas donde las máquinas producían máquinas. Y eso era un boom. Y reemplazaron al hombre en muchas de sus actividades. Nos estamos enfrentando a una era de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial crea inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial es más inteligente que yo, si la inteligencia artificial es más inteligente que los seres humanos, ¿cuál es el verdadero significado de ser humano? ¿Cuál es el verdadero significado de ser emprendedor? ¿Cuál es el verdadero significado de ser empresario? ¿Cuál es el verdadero significado de ser empleado? Y les acabo de decir una de mis frases de cierre de una conferencia que va a dictar dentro de 15 días, porque nos pone mucho a pensar. Espero que compartan esa profunda reflexión porque a mí me deja inquieto todavía.
Y es relacionada, digámoslo, con él. Juan hace parte también de un equipo de trabajo donde estamos, que es con Georgia Tech, que es la universidad pues, de Estados Unidos, una de las 30 más importantes especializada en tecnología. Y ahí, digamos, lo que uno de los grupos de trabajo está enfocado en cómo el corporativo se une con el emprendedor. Entonces, digamos, me pareció muy interesante el año pasado que nos compartías que ustedes tienen como unas opciones de trabajar con el emprendedor. Si de pronto nos compartes de pronto ese trabajo que están haciendo. Bueno, dentro de Georgia Tech nosotros participamos como habilitadores tecnológicos y entendimiento del ecosistema de tecnologías, pero quien esté en esa carrera de emprendedor, hay un programa a nivel global, solo busquen Microsoft for Startups. Y a través de Microsoft for Startups hay fondos para que ustedes utilicen algunas de nuestras tecnologías, especialmente Azure. Y cuando tienes Azure, pues tienes acceso a muchas de nuestras plataformas. Pero no solo es acceso a tecnología, sino acceso a información, acceso a programas de formación. Es una manera como Microsoft le aporta al ecosistema de Georgia Tech, que de hecho no lo hemos difundido tanto como quisiéramos. Eso hablaba en estos días con alguien que aprecio mucho en la organización. De hecho, y invitación para ustedes, no está sesgado a emprendedores que ya tengan la empresa constituida. Emprendedores que si en este momento tienes una idea y que puedas utilizar algún componente tecnológico, Microsoft for Startups puede ser un camino de los muchos que se están habilitando en Medellín. Algo que me parece sorprendente es Medellín como cuna de emprendedores. Y de hecho el reto que tenemos como ecosistema Georgia Tech, como Ruta N, es que todos vayamos hacia el mismo lado, como ongoing también. O sea, no se queden en las instituciones alrededor de emprendimiento de la universidad, sino que la universidad, a través de estas alianzas, Oscar, permitan que ustedes exploren también estas otras capacidades que tenemos como ciudad. Bueno, perfecto. Jesús, creo que pues ya vamos finalizando. Una última pregunta, solamente para clarificar un concepto con los estudiantes, y es, desde tu experiencia, ¿cómo diferencias la misión de una organización con el propósito de la organización? Eso lo vimos la semana antepasada y quería traerlo aquí en esta charla porque lo mencionaste al inicio, hablaste del propósito de Microsoft. ¿Cómo lo diferencias entre misión, visión y propósito? ¿Cómo lo digo yo? Voy a hacerlo teórico y también con una analogía. La misión y la visión es una declaración que nos define como empresa, pero el propósito es el que verdaderamente deja un legado. Porque la misión y la visión difícilmente se viven en el quehacer de una organización. Lo que vives es el propósito que la misión y la visión te invitan. Y muchas veces detrás de esos propósitos nos trazamos inclusive objetivos, que es otra palabra que aparece por ahí. Hay una analogía que yo utilizo. Tienes dos leñadores. El uno dice, cortemos leña y cortó 10 trozos cada minuto y cumple el objetivo. Y el otro llega y dice, los corto perfecto porque yo sé que con esta madera van a construir la escuela donde mi hija va a estudiar. ¿Cuál leñador trabaja por objetivo y cuál por propósito? ¿Qué dicen ustedes? El primero es por objetivo y el segundo por propósito, porque el propósito conlleva un legado. Yo tengo una misión, producir trozos de leña. Yo tengo una visión, ser el mejor fabricante de trozos de leña. Pero ¿cuál es el propósito? Asociemos propósito a legado. Espero que esa analogía haya dejado algo claridad desde mi experiencia. Gracias, Juan Carlos, por el espacio, por las preguntas a los estudiantes. Creo que es, como mencionaste, muy pertinente y valioso tener a un experto, a un profesional que hable estos temas, que lo vemos en la asignatura como algo de pronto muy teórico en los artículos, pero creo que importante es tener de primera voz a la persona que a través de su experiencia nos pueda compartir sus reflexiones. Así que, Juan Carlos, muchas gracias, te esperamos en otra oportunidad. Y si no hay más que hacer, los invito a pasar al frente para tomarnos una foto y cerrar el evento.